Doutor, eu sonhei com isso. Como faz isso, né? Todo mundo estudou pra aula do senhor. Não deu pra estudar, não deu tempo, não. Miren que si ustedes le empiezan a dar más énfasis a Jehová Pediatría, yo me voy a dar cuenta. Y un día no va a ser, como decir, un número, sino que va a ser de otra forma, de diferente forma. Misericórdia. Así no vamos a hacer. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy de trauma de tórax. Siempre que hablamos de trauma es igual al ABCDE. Trauma es igual siempre a buscar una causa externa, súbita, un mecanismo físico que haya producido la energía que produzca la lesión externa. En el trauma de tórax tenemos que corresponde al 20 a 25% de muertes con trauma, de las cuales, de los totales del 100% de pacientes con trauma de tórax, el 15% necesitan una toracotomía o necesitan alguna intervención quirúrgica. La toracotomía es la incisión abierta del tórax, pero puede ser también una toracostomía, que es la colocación de un tubo de drenaje pleural, que también ya se considera un procedimiento quirúrgico. Hay algunas lesiones inclusive que los pacientes por trauma de tórax no llegan al hospital para contar la historia, o sea que fallecen en el lugar del evento. Tenemos que clasificar el trauma de tórax y esta clasificación no va a ser solamente para tórax, sino que para abdomen, va a ser también para cuello. Hablamos también más o menos de esto en cráneo, que si el paciente tiene una lesión y no hay una solución de continuidad de la piel, es un trauma cerrado de tórax, porque la lesión está en el tórax. Entonces, trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de cráneo, trauma cerrado de cuello, trauma cerrado de abdomen. Si existe una solución de continuidad de la piel, puede ser un trauma abierto. En ambos, tanto en el abierto como en el cerrado, la pleura está indemne, la pleura está íntegra. Entonces, no hay solución de continuidad de la piel, no hay solución de continuidad de la pleura. Hay solución de continuidad de la piel, pero la pleura sigue indemne, sigue íntegra. La tercera clasificación del trauma de tórax es el trauma de tórax perforante. Se habla de perforante cuando ya atraviesa la pleura y la pleura ya no está íntegra porque tiene un orificio, o sea, tiene una lesión. Cuando hablamos de perforación, no siempre es igual a un orificio de entrada y de salida. Puede ser solamente de entrada, como puede ser también de entrada y de salida, dependiendo del mecanismo que haya producido la perforación de la misma. Entonces, yo puedo tener un trauma cerrado de tórax, o puedo tener un trauma abierto de tórax, o puedo tener un trauma penetrante de tórax, dependiendo las capas que va afectando. La piel está bien, trauma cerrado. La piel está con solución de continuidad, trauma abierto. Por más que fue con cuchillito que le rozó y le hizo una lesión en la piel, ya es un trauma abierto. Pero el trauma abierto puede ser abierto en piel y también penetrante, si es que la pleura está perforada. Difícilmente tengamos un trauma de tórax netamente puro. Generalmente, como la cavidad torácica está en el cuerpo humano en el medio, está entre el cuello, el abdomen, tenemos que siempre está asociado a algunas lesiones, como por ejemplo tenemos los traumas tóraco-abdominales, donde tenemos lesiones de tórax y abdomen juntos. Para que esto pueda producirse, tiene que haber una lesión del diafragma. También podemos tener un trauma cérvico-torácico, como en la imagen, por ejemplo, del cuello, le clavó hacia abajo. Entonces, penetró el cuello, pero también comprometió tórax. Entonces, un trauma cérvico-torácico.
O podemos tener también la posibilidad de un trauma torácico asociado a un politrauma. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene lesiones de miembros o tenga lesiones de otros órganos que comprometen la vida del paciente, más un trauma de tórax. Entonces, en la evaluación inicial dijimos que si trauma es igual a buscar el mecanismo que causó la lesión para poder pensar cuáles pueden ser los órganos que van a estar afectados. Trauma es igual a B, C, D, E en orden, y se evalúa y se trata de forma, no se pasa a la siguiente letra sin haber tratado de forma adecuada. Trauma es igual a oxigenoterapia siempre hasta que descartemos que el paciente tenga alguna lesión. Entonces, cuando hablamos de trauma de cráneo, habíamos hablado que en el A, B, C, D, E, en el D vamos a encontrar las alteraciones. Cuando hablamos de maxilofacial, dijimos que en la A va a estar nuestro problema. Cuando hablamos de tórax, nuestra alteración va a estar en la B, en la respiración, en la ventilación. O no entra el aire, o entra el aire, pero el paciente no ventila. O sea, el problema es a nivel alveolar o a nivel pulmonar. Respiración es a nivel de vías aéreas, inclusive hasta los bronquios, tráquea, bronquios. Siempre tenemos que establecer la cinemática del trauma. Si no sabemos si se cayó de boca para abajo, de boca para arriba, si le clavó con un arma blanca, si le clavó con un proyectil de arma de fuego, todo va a depender de cómo fue el accidente para saber si un pulmón nomás está comprometido o son ambos pulmones, o aparentemente como fue el cuchillo tramontina, no llegó luego hasta la pleura. Se va a hacer un abierto, no va a ser un penetrante. La B del ABCD en trauma, lo que nosotros hacemos es un examen físico torácico. Entonces, ¿qué era lo que evaluamos en el examen físico torácico? A la inspección, expansibilidad, a la inspección. La expansibilidad no era una maniobra así. Y acá. Es una palpación. ¿Cómo? La forma del tórax, sí, a la inspección. En el trauma de tórax, no es que a nosotros nos importe mucho si es sifótico, si es excavatum. Lo que importa es si hay cambios en la forma normal, porque muchas veces por las fracturas costales el tórax ya no tiene una forma cilíndrica. Un lado está más aplastado y el otro lado está normal, o un lado está más abombado que el otro. Entonces esos son cambios de forma. Después, ¿qué más evalúan en la inspección? Color. Pueden, como la imagen puede haber, de hace rato puede haber un gran hematoma, puede haber como la primera imagen entre cerrado y abierto, pueden haber lesiones en piel, que eso nosotros vemos a la inspección para hacer el diagnóstico del trauma abierto. Después, ¿qué más? Tipo de respiración. Muy bien. Después, ¿cuál es el signo de dificultad respiratoria en la inspección? El tiraje. Muy bien. Eso sí o sí tienen que determinar con el tipo de respiración. Después, Si tem ou não ingurgitação jugular. ingurgitación yugular. ¿Qué más se hace en la inspección? Algo muy importante. Ver perforações, simetria. Lesiones, simetría, coloración. Coloración entre hematomas. Si tiene hematoma, si tiene escoriación, si está cianótico. Circulación. Una cosa muy importante. Circulación. El tórax tiene circulación colateral. Sim. Tem aquelas. No recuerdo. Lo voy a averiguar. Voy a averiguar. La frecuencia respiratoria. ¿Dónde lo que ustedes hallan la frecuencia respiratoria si no es en la inspección? Porque la frecuencia respiratoria no se halla con la mano, ni con el esteto. Te le miran al paciente. Alza el tórax. 1. Después, 2. Ahí cuentan la frecuencia respiratoria, ¿sí? Frecuencia respiratoria.
Después, inspección, palpación. Ahí sí hacen expansión, elasticidad y qué más. Y vibraciones vocales. Muy bien. Después, percusión. Anterior, posterior y laterales. Muy bien. Asimismo también hacemos nosotros en el trauma, ¿sí? Si a la percusión está hipertimpánico, aire, ¿sí? Neumotórax. Si está mate, líquido, puede ser sangre, hemotórax. Muy bien. Y a la auscultación, la misma cosa. Si es que está abolido, si no se auscultan los ruidos respiratorios, si están disminuidos o si es que hay algún ruido agregado, ¿sí? Porque bien puede ser un paciente que no tenga nada en el tórax, que esté todo súper bien, tuvo una fractura de fémur, perdió 1,5 litros de sangre en el fémur, le pasaron 2 litros de suero porque se olvidaron cómo se hace la reanimación volémica en la C, y después el paciente empieza a crepitar en el tórax. Entonces, probablemente un edema agudo de pulmón. Entonces, todos los ruidos que conocen por medicina interna también pueden encontrar. En un paciente asmático también se puede accidentar. Y si bien su asma está compensada en el momento del trauma, siempre hay una exacerbación del asma. Entonces, el paciente puede entrar con ustedes sibilando, pero no porque haya un trauma de tórax, sino que desencadenó el trauma su patología de base. Entonces lo que tiene que hacer es tratar el asma. Muy bien, entonces, una vez que hicieron todo eso, inspección, palpación, percusión, auscultación, también lo que tienen que hacer es buscar si hay cianosis, porque si hay cianosis generalmente tenemos una afectación sistémica. Y es regla. En un lugar donde ustedes van a recibir un paciente de trauma, tienen que tener monitor, tienen que tener saturómetro, tienen que tener esfingomanómetro, tienen que tener los electrodos, ¿sí? Para poder conectarle al monitor. Entonces, siempre pensando en un trauma de tórax, oximetría de pulso, tener un oxímetro de confianza y por cerca una radiografía de tórax. Hoy en día la ecografía nos está dando muchos más datos que la propia radiografía. Por ecografía nosotros ya podemos ver, determinar si el paciente tiene derrame pleural o si tiene neumotórax. Entonces es la ecografía enfocada al trauma, el EFAS, que tiene una expansión hacia el tórax, entonces se llama EFAS. ECOFAS es la ventana abdominal y la pericárdica, y la EFAS es la extendida en trauma que va a pulmón. Es más fácil tener un ecógrafo en el servicio de urgencia que un equipo de radiografía. Es más barato el ecógrafo que la radiografía. Además, por todo el espacio también, ¿verdad? La radiografía emite rayos ionizantes y el ecógrafo no. Entonces, siempre todo politraumatizado debe de recibir oxígeno suplementario hasta que ustedes evalúen, hagan toda la evaluación primaria, hagan los exámenes complementarios, hagan la evaluación secundaria, y ahí recién ustedes pueden retirarle el oxígeno. El oxígeno en el adulto no es maligno, no es tóxico. Le ponen a 10 litros y no va a pasar nada. El paciente va a seguir normal. Al único donde no le pueden sobrecargar de oxígeno es al EPOC, pero ese es un paciente clínico. Y al otro que no le tienen que dar mucho oxígeno es al recién nacido, porque para el recién nacido sí le puede dar ceguera por intoxicación por oxígeno. Pero al adulto le ponen oxígeno por cánula, le ponen por máscara, como quieran, no le va a pasar nada, ¿sí? El oxígeno es gratis en el hospital, póngale oxígeno, no en el privado se paga por litro el oxígeno, ¿sí? Entonces cuidado también. Vamos a dividir en dos las patologías del trauma de tórax. Aquellas patologías que comprometen en la hora dorada, que eran los 60 minutos, la vida del paciente. Esas patologías deben ser diagnosticadas en la evaluación inicial.
le hago el A, B, C, D, E del paciente, yo tengo que tener el diagnóstico. ¿Cómo tengo el diagnóstico, doctora? Si no le hice la radiografía, no le hice la tomografía, no le hice la ecografía, por el examen físico, inspección, palpación, percusión, ocultación, semiología médica. Después de hacer todo eso y después de solucionar todo eso, ahí recién yo le puedo mover a mi paciente y mandarle al servicio de imagen. Ahí le puedo hacer radiografía, tomografía, cintilografía, gammagrafía, todo lo que quieran. Y con esos métodos auxiliares de diagnóstico ustedes van a determinar las lesiones que puedan ser potencialmente letales ya durante la internación del paciente. Entonces, vamos a empezar con las lesiones que amenazan la vida. Estas lesiones son el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, la lesión del árbol traqueobronquial, el neumotórax masivo, el taponamiento cardíaco y la obstrucción de vía aérea. Pero la obstrucción de vía aérea nosotros ya hablamos en trauma facial. Entonces vamos a pasar rápidamente la obstrucción de la vía aérea. Para todas estas patologías van a hacer un cuadrito, ustedes, los que quieren, los que no, obviamente, donde van a poner lesiones con riesgo de muerte. Al lado van a poner tratamiento transitorio. Y al lado van a poner tratamiento definitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las 5 o 6 lesiones que vamos a ver hoy, o las que no se dé tiempo de ver hoy, van a tener un tratamiento transitorio, que es lo que vamos a hacer rápido, con menos cantidad de cosas, con menos insumos, con tal de salvarle la vida al paciente. Mientras que esperamos a que podamos tener sangre, podamos tener cirujano cardiotorácico, podamos tener cirujano torácico, todo lo que necesiten. Entonces, un tratamiento rápido, eficaz para salvarle la vida y un tratamiento que podemos esperar un poquitito más de tiempo. Entonces, van a ir colocando los nombres de las enfermedades y a medida que vamos desarrollando van a ir completando su cuadrito. ¿Ven? Este cuadrito está mal. Vamos a hacer un cuadrito nuevo. Bueno, entonces, las segundas lesiones, las que son potencialmente letales, las que podemos encontrar en la evaluación secundaria, son el neumotórax simple, el hemotórax, el tórax inestable, la contusión pulmonar, la contusión cardíaca, la lesión de grandes vasos, la ruptura de diafragma y la ruptura esofágica. Entonces, todos esos 6, más todos estos 2, 4, 6, 8, tenemos que aprender en 2 clases. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Automáticamente tienen que preguntar que en trauma tenemos que ponerle oxígeno al paciente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no queremos es que haya hipoxemia. Porque como el tórax está contundido, está golpeado, probablemente sea el pulmón, los alveolos, los bronquios, los que estén con lesiones, entonces vamos a tener una alteración en la ventilación-perfusión. Entonces, aquello poco de órgano que esté normal, ¿ustedes no sienten calor? No. Bueno. Que apagaron todo lo... ¿A quién le está prendido, verdad? Este está apagado. ¿En qué me quedé? Aquel poco órgano, pulmón, bronquio, que no esté contundido, es el que tiene que trabajar por el resto que está lesionado. Entonces, siempre ponerle oxígeno para que el paciente no entre en hipoxia. Otra cosa, vamos a tener lesiones en las cuales vamos a tener hipovolemia. Entonces, tenemos 2 ya razones para darle oxígeno al paciente. Uno, no tenemos suficiente hemoglobina que transporte oxígeno. Entonces vamos a sobresaturarle a la poca hemoglobina que le sobra al paciente para que le llegue oxígeno a los órganos diana. Por último, podemos tener inclusive insuficiencia cardíaca
por lesiones en el miocardio. Entonces, con alteraciones cardíacas también vamos a tener alteraciones en la perfusión, ventilación y en la volemia del paciente, porque si el corazón está insuficiente, si no se contrae y no manda la sangre, no va a mandar la sangre oxigenada para el resto de los órganos, inclusive el propio pulmón no va a poder trabajar de forma adecuada. Cuando nosotros tenemos todo esto, podemos tener también acidosis, causada por la hipoxemia, causada por la hipovolemia, y que también nos va a llevar a una hipercapnia. Y cuando estamos o entra nuestro paciente en acidosis, decimos que el paciente entra en un proceso cíclico, en una cascada de empeoramiento que le lleva a la muerte. Ya cuando el paciente tiene acidosis, nosotros difícilmente ya le quitamos al paciente o le traemos de San Pedro al paciente, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Inclusive cuando hablamos de trauma, no sé si el doctor Chaparro ya les dijo, ¿tuvieron clase, Manuel? ¿Sí? Ya les habló de el diamante letal del trauma. Anteriormente era triada mortal del trauma. ¿Alguien ya escuchó? No, nunca. Bueno, entonces, ahora existen 4 razones, por eso es diamante, que le producen la muerte al paciente en esa 1 hora dorada y en el resto de su internación. Uno es la acidosis. Otro es la coagulación intravascular diseminada. Otro es la hipotermia. Y el cuarto y el nuevo es la hipocalcemia. Entonces, el paciente entra en acidosis. No olvidé de taparle al paciente, no olvidé de cubrirle, perdió mucha sangre, no tiene posibilidad de regular su temperatura corporal, empieza la muerte celular. Después ya tengo afectación sanguínea, hemodinámica, coagulación intravascular diseminada, el paciente empieza a sangrar por todos lados y aparte del lugar en donde sangraba por el trauma, sangra todos los otros órganos. Y por último también el paciente, como perdió mucha sangre, perdió electrolitos, no se repone el calcio, el corazón es un músculo, no hay calcio para la contracción miocárdica, entonces el paciente fallece. Entonces esta es el diamante letal del trauma. Entonces tenemos que cuidar todo esto, este proceso fisiopatológico en todos los tipos de traumas y hoy el cual estamos hablando, el trauma de tórax. Bueno, entonces dijimos que la obstrucción de la vía aérea, vamos a hablar rápidamente porque ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Generalmente podemos tener un resultado de edema, sangrado, vómitos, el paciente vomita, entonces tenemos que aspirar, ¿sí? Dijimos que si con todo eso no da y es por sangre, entonces ¿qué hacemos? Taponamiento nasal, anterior, posterior. No pasa con eso, permeabilizamos la vía aérea. Le intubamos al paciente o pasamos a una vía aérea quirúrgica. Podemos tener lesiones laríngeas que acompañan al trauma de tórax, entonces también permeabilización de la vía aérea, intubación orotraqueal o vía aérea quirúrgica. Cuando tenemos traumas penetrantes en cuello, un proyectil arma de fuego que rozó, no le dio a la yugular o no le dio a la carótida, pero sí o sí le va a dar al músculo. Entonces el músculo empieza a sangrar y empieza a formarse un gran hematoma en el cuello, lo que va a producir una compresión o un desvío de la tráquea. Por ende, no va a haber respiración, o sea, el paciente va a respirar, pero el aire no va a pasar y no va a haber ventilación. Entonces ahí vamos a tener también una obstrucción. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que dijimos. Le intubamos o le hacemos una vía aérea quirúrgica. Entonces, desobstruimos. ¿Cómo solucionamos la obstrucción de la vía aérea? Primero que nada, miramos la boca, miramos la nariz del paciente, aspiramos con una pinza, quitamos los cuerpos extraños que tengan para poder permeabilizar la vía aérea.
También podemos hiperextender el cuello para poder tener la tracción de la mandíbula, para poder tener mayor flujo de aire. Y no se olviden de siempre de monitorizarle al paciente, de saber cuánto satura, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria. Aspiración de todas las secreciones, intubación o ventilación a través de forma manual, con una cánula nasal, con una máscara laringea o con una crico. Bueno, la primera lesión que vaya en la potencialmente grave entonces va a ser la lesión del árbol traqueobronquial. Esta es una patología muy difícil de diagnosticar. Dijimos que todas las 5 patologías las vamos a diagnosticar por el examen físico. Pero como son muy pocos los pacientes que llegan vivos al hospital, generalmente no nos da la capacidad de tener experiencia para hacer el diagnóstico. Entonces sabemos por teoría nomás cómo nos va a llegar el paciente. ¿Por qué? Porque mueren rápido, mueren en la escena. Porque la vía aérea es lo que está comprometido. Entonces el paciente no respira, no hay aire, no hay ventilación, no hay perfusión, no hay oxígeno al corazón, no hay oxígeno al pulmón, el paciente fallece en el mismo lugar de la escena. ¿Cuáles son aquellos mecanismos de trauma que pueden tener este tipo de lesión? Aquellos que tienen aceleración y desaceleración. Pero yo no sé si ustedes se van a recordar por anatomía que hay una parte de la tráquea que es móvil, que no está fija al mediastino. Entonces, esa es la parte que puede lesionarse. Si acelera bruscamente y desacelera bruscamente, entonces puede haber por la gravedad una disrupción, una lesión y por ende lesión del árbol traqueobronquial. Trauma que va a ser aceleración, desaceleración, un trauma cerrado. Explosión también, generalmente por la fuerza, la energía cinética, entonces el paciente sale expelido, la misma cosa, aceleración, desaceleración, va a haber disrupción. Y también puede haber una lesión del árbol traqueobronquial asociado a otro tipo de lesiones, como ser las del cuello. Para que nosotros tengamos una lesión del árbol traqueobronquial y ese paciente tenga síntomas, generalmente la lesión tiene que ser mayor, es decir, ser mayor a 1/3 del diámetro de la tráquea. Entonces, ahí el paciente es muy sintomático y va a requerir un tratamiento inmediato por nosotros. ¿Cuál va a ser ese tratamiento inmediato? Transitorio, permeabilización de la vía aérea, intubación orotraqueal o crico, ¿sí? Nunca tráqueo en la urgencia, siempre crico. Si la lesión del árbol traqueobronquial es mayor a 1/3 de la tráquea, necesita un tratamiento quirúrgico definitivo, que va a ser la rafia, la sutura de la lesión. Si la lesión es menor a 1/3 del diámetro de la tráquea, entonces el tratamiento es conservador. En ese momento, entonces, el tratamiento transitorio, la intubación del paciente o la crico, si es que le hacen una crico, pasa a ser el tratamiento definitivo. Entonces, le hago IOT o crico. Si la lesión es mayor a 1/3 de la tráquea, rafia, cirugía. Tengo que entrar a abrir, suturar. Si es menor a 1/3 de la tráquea, entonces la IOT y la crico pasan a ser el tratamiento definitivo. Ya no hago más nada por el paciente porque esa lesión se va a curar solita. Pero algo importante, esa crico que yo hice de emergencia para permeabilizarle la vía aérea al paciente, en el tratamiento definitivo tiene que ser una traqueostomía. El paciente no se puede quedar por mucho tiempo con la crico, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna.
¿Cuáles van a ser los síntomas que va a presentar el paciente con lesión del árbol tráqueo-bronquial si es que vive y llega al servicio de urgencia? Primero que nada, va a tener una disnea muy marcada, ¿sí? El paciente va a respirar con demasiada fuerza. Va a decir que él respira bien, pero que él no siente que el aire llega a su pulmón. Entonces ¿por qué? Porque la lesión está en la tráquea o en el bronquio. Entonces el paciente respira bien, pero lo que respira en algún lugar pierde. No llega toda la cantidad de oxígeno, de aire al pulmón. Entonces, disnea marcada, hemóptisis, porque en el lugar donde hubo la disrupción, donde se perforó el parénquima, la pared de la tráquea o del bronquio, va a sangrar. Entonces va a tener hemóptisis. No va a ser una hemorragia masiva, no va para llegar a eso, pero sí hemóptisis. Como el paciente inspira y sale un poquitito, pierde por la lesión, entonces el paciente va a tener enfisema subcutáneo, en cuello, en tórax. Como el paciente tiene una lesión del árbol tráqueo-bronquial, súper lindo mi dibujo, por cierto, tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y los otros bronquios y bronquiolos. El paciente tiene una lesión, vamos a suponer, tráquea, a este nivel. Entonces la tráquea es un órgano del mediastino, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Entonces, el paciente inspira, la mitad del aire pierde por la lesión y la otra mitad va a lo poco que queda de los bronquios. Entonces, el paciente va a presentar enfisema subcutáneo, porque el aire se va a ir al mediastino. Y el mediastino es un espacio real, virtual, que se va a hacer real por la presencia del aire. Pero como no es un lugar en donde él se pueda expandir, pueda crecer, no tiene esa capacidad de crecer, entonces va a tratar de mandar el aire, va a seguir circulando el aire hasta que va a empezar a salir por el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces el paciente va a tener enfisema subcutáneo. Y como el aire va a estar en el mediastino, se va a ver como neumomediastino en los estudios de imágenes. ¿Cuáles son esos estudios de imágenes? Lo puedo ver en la radiografía. ¿Cómo se ve el aire en la radiografía? ¿Qué color? Negro. Entonces, así como aquí el pulmón se ve negrito, acá esta es la piel, lo más superficial del paciente. Y este negrito que está acá, en el medio, ese es enfisema subcutáneo. Que ustedes el diagnóstico lo tienen que hacer por la palpación del paciente. Van a palparle y todo el tórax va a crepitar. Van a tocar el cuello, todo el cuello va a crepitar. Y a medida que no optan por el tratamiento transitorio de intubar al paciente, cada vez que el paciente respira va a perder aire. Cada vez que respira y pierde aire, el paciente se va a ir hinchando. Y va a aparecer un Michelincito. ¿Conocen a Michelin? ¿Cómo que no? La marca de la rueda, Michelin. Bueno, así mismo el paciente. Gordo aquí, gordo en los ojos, gordo, así la boca se hincha el tórax, se hincha el abdomen. Parece que es musculoso, pero no es musculoso porque es recto, así como Michelin, ¿sí? De los miembros superiores, todo lleno de aire. Entonces, también puede haber cianosis, porque recuérdense que el aire se pierde, no va todo a los pulmones, entonces no hay ventilación, perfusión, entonces no hay suficiente oxígeno y cursa con cianosis peribucal. Entonces, los síntomas del paciente con lesión del árbol tráqueo-bronquial: disnea marcada, enfisema subcutáneo, neumomediastino por algún método auxiliar de imagen y hemóptisis y cianosis. Muy bien. ¿Cómo hacemos
el diagnóstico de la lesión del árbol traqueobronquial para saber. ¿Ah? No, sí o sí se van a dormir, alguien se va a dormir. No, también ahora está pasando. Bueno, entonces, ¿cómo voy a saber si la lesión de la tráquea tiene un tercio del diámetro de la tráquea? ¿Cuál es el método auxiliar de diagnóstico para entrar a ver la lesión? La broncoscopía. Pero lo que pasa es que la broncoscopía no se puede hacer en el paciente despierto, ¿sí? Entonces sí o sí háganle nomás su intubación o su crico al paciente, que va a necesitar luego estar dormido para poder hacer su broncoscopía. Intúbenle al paciente, háganle la crico al paciente, porque es muy difícil tener en el servicio de urgencia alguien que haga la broncoscopía. La broncoscopía, el especialista en hacer broncoscopía es el neumólogo. Después el otro que sabe más o menos hacer, o que hace bien, vamos a decirle, es el anestesiólogo. Pero el anestesiólogo no va a hacer una broncoscopía diagnóstica para un trauma. Y después el otro, obviamente nosotros los cirujanos, que siempre sabemos todo, ¿verdad? Bueno, entonces, el tratamiento de urgencia, el tratamiento transitorio es la vía aérea definitiva, sea la intubación orotraqueal o sea la vía quirúrgica. Ahí le hago la broncoscopía, me viene el informe y dice: la lesión está en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio inferior, en el bronquio principal, en el fuente del lado derecho, del lado izquierdo, cualquier lugar. Ahí me tiene que decir, es menor a un tercio de la tráquea, entonces tratamiento conservador, intubación, y si le hicieron crico, le hacen tráqueo. Si la lesión tiene mayor a un tercio del diámetro de la tráquea, entonces rafia. Hay que entrar a hacer cirugía y ponerle puntos porque solito no se va a curar. ¿Preguntas hasta acá? No. Bueno, entonces, ¿cómo se ve el aire en la tomografía? Negro. Entonces, esta es la piel del paciente. Este negro que ven es aire por debajo de la piel. Ya se para acá el tejido celular subcutáneo. Por debajo del tejido celular subcutáneo otra vez, negro. Enfisema subcutáneo, aire. Separa todos los músculos inclusive, y acá pared costal. Acá tenemos los pulmones, la tráquea, y esto blanquito que ven adentro de la tráquea es el tubo orotraqueal del paciente. Este paciente ya está intubado porque tuvo por los síntomas de la lesión del árbol traqueobronquial, le permeabilizaron la vía aérea, consiguieron intubar. Y todo esto negrito de aire que ustedes ven en esta zona central, que es el mediastino, es neumomediastino, aire en el mediastino. Ustedes ya vieron todo diagnóstico por imagen por medio. Sí, ya tienen que saber todo. Muy bien. Entonces, todo esto negro que ven aquí en el brazo del paciente, en el cuello del paciente, acá también que separa la piel, que separa el tejido celular subcutáneo y la piel, entonces también enfisema subcutáneo. Es un niño pequeño con una lesión del árbol traqueobronquial que su lesión está, ven acá los dos agujeritos, son los dos bronquios fuentes, ¿sí? Esta es la carina, entonces está como a 1 centímetro de la carina está su lesión. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, esta no era la imagen que estaba en la clase, lo puse porque el otro grupo me interrumpió la clase acá, pero nada más era para membrana cricotiroidea, cartílago, cricoides, primer anillo traqueal, es aquí donde se hace la crico, ¿sí? ¿Por qué crico en la urgencia? Porque aquí ya solamente tengo piel, debajo de la piel ya está la membrana, ¿sí? No se pueden equivocar, no pueden no entrar, en un corte tienen que llegar ahí, ¿sí? Y como es membrana, se rompe más fácil otra vez, no necesitan llegar hasta la membrana con el bisturí.
Y la tráqueo se hace generalmente a nivel del tercer, cuarto anillo traqueal. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto anillo traqueal. Está muy cerca de la glándula tiroides. Y nosotros, algunos, no sabemos quiénes, porque Dios lo hizo aleatoriamente, nos puso la arteria tiroidea IMA, que algunos tenemos y otros no tenemos. Entonces viene descendiendo a este nivel la arteria tiroidea IMA. Entonces por eso es que cuesta más hacer la traqueostomía en la urgencia, porque pueden darle con el bisturí a la arteria, va a haber un sangrado inmenso, no le van a poder meter la cánula al paciente, no van a ver nada y el paciente se le va a morir, ¿sí? Entonces siempre crico en la emergencia, nunca tráqueo. Tráqueo cuando estén tranquilos, cuando respiren bien, cuando pueden poner una musiquita en el quirófano, ir a ver la piel, está bien la piel, ven los músculos, separemos los músculos porque los músculos también sangran. Llegamos hasta la tiroides le vemos bien, estamos bien, bien. ¿Se ve una arteria? No se ve una arteria. Entonces nos vamos y podemos insertar la cánula traqueal. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Muy bien. Luego tenemos el neumotórax hipertensivo o neumotórax atención. Ahora sí voy a prender la luz porque yo dibujo mejor que ese dibujo. Entonces, el neumotórax atención se produce porque hay una entrada de aire en un flujo unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Unidireccional. Que entra el aire y el aire no sale, ¿sí? Lo normal es que entre, se produzca el proceso de ventilación-perfusión y sale. Bueno, no ocurre eso. Entonces, tengo el pulmón, los bronquios y tengo la pleura que le recubre al pulmón. Obviamente este espacio de mi imagen es virtual. Cuando tengo un trauma de tórax, sobre todo por la fractura de una costilla, generalmente esa costilla perfora la pleura, perfora el pulmón, o no hay fractura costal y por la aceleración y desaceleración tengo una disrupción del parénquima. Entonces el paciente respira y sale al espacio pleural y empieza a cada respiración a acumularse en este espacio del aire. El pulmón es como el algodón dulce, es colapsable. Ustedes aprietan el algodón dulce y colapsa el algodón dulce. Después sueltan y un chiquitito nomás ya se levanta, ya no se levanta todo, ¿sí? Tienen que extenderle al algodón dulce para que se pueda extender todo. Así mismo es el pulmón. Entonces, como hay acumulación de aire en el espacio pleural, el pulmón empieza a colapsar. Ya se hace más chico. Ahí el paciente siente sed de aire. ¿Por qué? Porque ya solamente el otro pulmón es el que está haciendo todo el intercambio de oxígeno normal. Anímate. Bueno, entonces a medida que el paciente respira, pierde aire, no sale el aire por ninguna parte, colapsa el pulmón. Una vez que colapsó todo el pulmón, que quedó chiquitito, que ya no hay más espacio, entonces, ¿qué es otra estructura noble dentro del mediastino que puede empujar el aire y colapsar? El corazón es fuerte. Difícilmente el corazón colapse. Tiene buen tejido muscular. La tráquea, si bien no es muscular, es cartilaginosa. Entonces, la tráquea empieza a desviarse. Viene bien y empieza a desviarse hacia el otro lado para que esto pueda distenderse lo más que se pueda.
Después tenemos otro órgano no, tenemos otra estructura mediastinal que también es fácilmente colapsable por sus paredes, que es la vena cava. Entonces, la vena cava, ¿qué pasó? Pensé que hablaste. La vena cava entonces viene con su presión de sangre del miembro inferior para llegar al corazón, ¿verdad? Entonces, como esto creció, colapsó la vena cava. ¿Qué pasa si colapsa la vena cava? Si se hace así chiquitito. Va a disminuir el retorno venoso. Y si hay disminución del retorno venoso, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir la presión arterial. ¿Y qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con la frecuencia respiratoria? Va a aumentar también. Siempre tratando de compensar. ¿Vieron que mi dibujo es más lindo que ese? Y se entendió mejor. Bueno, entonces hay dos formas de que hay dos tipos de pacientes que pueden tener el neumotórax hipertensivo o neumotórax a presión. Es el paciente que se accidentó y por trauma a un neumotórax a tensión. O es aquel paciente que tiene una patología pulmonar. Yo les voy a decir el nombre porque ustedes ya vieron toda la parte respiratoria y me van a decir la respuesta. Que hace un neumotórax espontáneo por la perforación espontánea de un pedacito del parénquima pulmonar. ¿Cuál es? Un paciente que tiene algo en su pulmón que es finito y que se perfora y el aire sale y se hace un neumotórax hipertensivo. Una bulla, exactamente. Entonces son los pacientes que generalmente hacen bronquiectasia o pacientes con bullas enfisematosas, se perforan las bullas y producen el neumotórax espontáneo. Entonces, el siguiente PowerPoint, ustedes ya, no, el siguiente no, el siguiente. Entonces, el neumotórax hipertensivo, el neumotórax de tensión es un shock obstructivo, no es un shock hipovolémico. La clínica es igual. Disminución de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Pero acá el paciente no pierde sangre, nada lo está sangrando, ¿sí? Entonces es un shock obstructivo, no es un shock hemorrágico. La clínica, ya ustedes dijeron todo con la fisiopatología. El paciente tiene una disnea grave, una sed de aire inmensa, respira, va todo, no hay ventilación, perfusión. Taquicardia, taquipnea, hipotensión. Lo que no me dijeron es que hay ingurgitación yugular. Se olvidaron. Sensación de muerte inminente. Eso es algo que es cierto. Está en el libro y que es cierto. El paciente que viene con un neumotórax hipertensivo o que se está haciendo un neumotórax hipertensivo te avisa, te dice, me voy a morir, hace algo porque me voy a morir. Si ustedes están en el servicio de urgencia y viene un paciente y te dice, me voy a morir, hace algo, descomprímanle nomás, háganle un tratamiento para un neumotórax hipertensivo. No importa que se equivoquen y que no sea un neumotórax hipertensivo. Es mejor a que se equivoquen a que el paciente muera, ¿sí? Cianosis tardía y hemitórax elevado sin movimiento. Este es el paciente que les dije a la inspección. Ustedes van a mirar su tórax desde el pie del paciente o desde su cabeza y un lado va a estar un poquitito más elevado. No hay una diferencia de 5 a 10 centímetros entre un tórax y el otro, porque no puede haber mucha diferencia por la caja torácica, porque la caja torácica, los huesos son firmes. Entonces, la diferencia es mínima, 1 o 2 centímetros. Ustedes le miran, un lado está más abombado, más hinchadito que el otro, no excursiona, al igual que el otro. Ese es un neumotórax hasta demostrar lo contrario. Entonces, al examen físico, inspección, tórax abombado, ingurgitación yugular, a la palpación, expansibilidad disminuida y crepitación costal, si es que una fractura costal fue responsable del neumotórax.
A la percusión, como todo esto va a ser aire, entonces va a ser hipertimpánico. Acá está mal, porque la percusión del tórax ya es timpánico, entonces tiene que estar más timpánico, hipertimpánico. Y a la ocultación, como el pulmón está colapsado, no va a haber intercambio, entonces no hay murmullo vesicular. Murmullo vesicular ausente. Dijimos que estas patologías son de diagnóstico por el examen físico. O sea, no necesitan radiografía para hacer el diagnóstico. ¿Y por qué entonces pongo una radiografía? Para decirles que esto es una negligencia médica. No pueden tener... Voy a apagar la luz. No pueden tener un paciente con este pulmoncito, ¿sí? Porque acá está la silueta cardíaca, hay también un poco de pulmón, y todo esto es aire. ¿Cómo sé, o cómo saben ustedes, o cómo sabemos, mejor dicho, porque ya terminaron diagnóstico 1 y 2? Por la diferencia. En este lado, nosotros podemos ver estas líneas blancas que son tramas vasculares, que no podemos observar en el campo pulmonar superior de este lado. Sin embargo, acá podemos tener otra vez estas líneas blanquecinas que son tramas vasculares. Acá está mi pulmón. Este nomás es mi pulmón. El resto es aire. Entonces, este es un neumotórax hipertensivo. Entonces, fue una negligencia médica esperar a que venga el radiólogo, a que se imprima la radiografía, porque es una radiografía impresa, no es ni una radiografía que se quitó de forma de la informática, de la computadora digital. Entonces se esperó para que se quite la foto, se esperó para que se imprima, mientras este paciente moría de sed. Y por ende iba a estar súper hipotenso, súper taquicárdico, súper taquiméico. Esto es una negligencia médica. Entonces, el diagnóstico del neumotórax hipertensivo es clínico. No se necesita de ningún método auxiliar de imagen para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento transitorio del neumotórax hipertensivo? Es la punción descompresiva, o también denominada toracocentesis descompresiva. Cuidado con el término toracocentesis descompresiva, porque todo lo que es centesis es drenaje de líquido. Toracocentesis, drenaje del líquido del tórax. Paracentesis, drenaje del líquido del abdomen. Pero algunos, al colocarle la palabra descompresiva, es como que suponer que es aire lo que se está descomprimiendo. Entonces, personalmente prefiero la función descompresiva antes que la toracocentesis, porque yo no, si ustedes me ponen toracocentesis solo en el examen, yo les voy a poner mal, porque yo voy a estar pensando que ustedes están pensando que van a drenar líquido, y acá no hay ningún líquido, acá hay aire lo que hay que drenar, ¿sí? Entonces, el tratamiento transitorio del neumotórax hipertensivo es la punción en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. ¿Con qué se punza? Con una jeringa, con un punzocat, con lo que tenga. Pero lo ideal es que sea el punzocat de mayor calibre, 14. Si no tienen 14, 16. Si no tienen 16, 18. Menos que 18, no. Entonces, agarran el punzocat y le colocan a una jeringa. Le colocan a la jeringa y aspiran suero, ¿sí? Entonces, la jeringa se queda con suero. Van y punzan, y al punzar retiran el émbolo de la jeringa. Entonces el aire viene con el agua y utiliza el agua como su válvula y empieza a burbujear de ustedes en la jeringa. Eso quiere decir que es el aire que está saliendo a presión, por eso hace las burbujas. En un cierto momento termina las burbujas, quiere decir que terminó nada más la presión que había dentro, pero sigue habiendo neumotórax. Ustedes se quedan ahí quietitos, congeladitos, van a ver que el paciente va a mejorar hemodinámicamente, va a mejorar su respiración, y esperan a que la segunda persona
venga a ser el tratamiento definitivo. ¿Por qué está acá la punción en el segundo espacio intercostal? Porque anteriormente se hacía esta técnica. Ya no es la técnica actual. Se utiliza en el quinto espacio. Ô, prof, se não colocar o soro, não sai o ar? Sale también porque va a estar a mucha presión, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que no va a ser la válvula completa de eso. Porque es presión negativa. Después puede inclusive entrar a través de tu jeringa. Por eso es que tiene que tener agua. Exactamente. El tratamiento definitivo, entonces, es la colocación del tubo de drenaje pleural. El tubo de drenaje pleural se coloca en el quinto espacio intercostal, donde ustedes están haciendo la punción. Entonces, llegó la segunda persona, ustedes se retiran con su punción y la persona realiza dicho procedimiento. El tubo de drenaje pleural viene en unidades de medida, igual que la sonda nasogástrica, igual que la sonda vesical, en unidades francesas. Para el neumotórax, lo ideal es un tubo de drenaje pleural de 26-28 French, lo más chiquitito posible. ¿Por qué? Porque aire nomás lo que yo necesito drenar. Ô, prof, Olá. o transitório, então, é a punção descompressiva e o Definitivo es el tubo de drenaje pleural. Muy bien. Entonces, para la colocación del tubo de drenaje pleural, el paciente tiene que estar en el decúbito dorsal. Primero que nada, los miembros tienen que estar a los lados del paciente. Ustedes lo que van a hacer es ubicar el ángulo de Lewis, que corresponde al segundo espacio intercostal. Entonces, clavícula, esternón, segundo espacio. Ahí van contando los espacios. Segundo, tercero, cuarto, quinto espacio. Ahí cuando tienen su quinto espacio, le piden al paciente que eleve su miembro superior por detrás de la cabeza y se queda expuesto para ustedes las líneas axilares, los espacios axilares. Donde dejaron su mano, entonces llevan hasta la línea axilar media y en ese lugar le ponen un puntito, una rayita, inclusive de 1 o 2 centímetros, que va a ser la medida de la incisión de ustedes. Cuando tienen su puntito, entonces ahí proceden como una cirugía menor. Campo, se hace limpieza, desinfección, asepsia del paciente, de preferencia con iod, si no tienen iodclorexina, que es mucho mejor. Siempre movimientos circulares y por último, axila y se tira la gasa. No me hagan, porque voy a fibrilar de ustedes en el quirófano, venir de la axila hacia abajo, porque de la zona más sucia y contaminada van a traer hasta su punto de incisión y van a contaminar todo, ¿sí? Entonces, movimientos circulares en el puntito que hicieron y último, axila y se tira, ¿sí? En el puntito, infiltración con lidocaína al 2%. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer efecto la lidocaína? 2 minutos. Entonces, mientras que esperamos a que haga efecto, nosotros preparamos nuestro tubo de drenaje pleural. Entonces le pido a la licenciada un tubo de drenaje pleural de 26 o 28 French. Ella me va a dar un tubo de drenaje pleural. Ella les va a pasar a ustedes el tubo, ¿sí? Esto está estéril. Y ella, el personal de enfermería, va a manipular el frasco del tubo de drenaje pleural, porque tiene que tener un sello bajo agua para que el aire no entre otra vez a la cavidad torácica. Entonces, ese tubo, ese colector, viene numerado. Viene hasta los 2 litros. Y tiene adentro un tubo a través del cual el aire va a salir y va a tener contacto con el agua. Entonces, lo ideal es que el agua llegue a los 500 ml del frasco de 2 litros.
que sería aproximadamente cubrir los 2 centímetros de la columna que va a estar conectado al tubo del paciente, ¿sí? Entonces tiene que tener agua. Esto hace todo la licenciada. Este tubo que está dentro del frasco va a tener un alargador. Este alargador ustedes tienen que cuidar porque van a manipular la licenciada. Y algunas veces el alargador tiene como una hebilla, tiene como un clamp. ¿Y qué ellos hacen? Clampan porque tienen miedo y se queda así. Y no funciona nuestro tubo cuando nosotros colocamos. Entonces cuidado que no esté clampado a la hora de colocar el tubo. ¿Preguntas hasta ahí? No, la lidocaína tiene efecto de 4 o 6 horas, dependiendo de la cantidad, lugar, habitación. El tiempo para esperar a que haga efecto es 2 minutos. Otra cosa muy importante, ahora que dije 2 minutos. Si el paciente está con un neumotórax hipertensivo, le van a hacer la descompresión, ¿sí? Para esperar a que venga alguien a que haga el tubo. Ahora, si ustedes son esa persona que va a colocar el tubo de drenaje pleural y se olvidó alguien de descomprimir el tórax, ese paciente va a estar hipotenso, ese paciente va a estar somnoliento, ese paciente no se va a recordar de nada. A ese paciente ustedes no van a perder su tiempo descomprimiendo para poner el tubo, van a cortarle nomás ya y poner el tubo. Cuando coloquen el tubo el paciente se va a despertar, ahí recién le van a infiltrar, ahí recién le va a doler al paciente, ¿sí? Entonces es más rápido colocar el tubo que empezar a abrir el punzocat, poner con la jeringa, con aspirar el líquido, punzar y quitar el émbolo, ¿sí? Es más fácil, bisturí, hemostática y tubo de drenaje pleural. O sea, para mí, por ejemplo, ya es mucho más fácil colocar tubo que estar perdiendo un tiempo con punción. Então já faz o tratamento definitivo. Definitivo. Ah, tá. Ese es en el caso de que vos seas el que haga el tratamiento definitivo y no se hizo el tratamiento transitorio. Pero lo ideal es que siempre sea transitorio, se recupera paciente y se hace el definitivo, ¿sí? Bueno, entonces, si colocamos el tubo de drenaje pleural, ¿cómo yo sé que mi tubo está bien? ¿Cómo yo sé que el aire ya salió todo? ¿Cómo yo sé que mi pulmón está funcionando bien? Después de todo procedimiento quirúrgico se hace una radiografía del tórax de control. Es obligatorio. Se hace tubo de drenaje pleural, radiografía de tórax. Se hace vía venosa central, radiografía de tórax, ¿sí? Entonces siempre después de cada procedimiento una radiografía. Con la radiografía yo voy a poder evaluar que ese tubo esté bien posicionado. Lo ideal, lo mega ideal es que parrilla costal, suponiendo que es costilla 1, costilla 2, costilla 3, no sé cuántas costillas. Suponiéndolo. Esta es la pleura finita alrededor de la costilla, de la piel. Y acá está el pulmón colapsado, más colapsado. Todo esto es aire. El tubo de drenaje pleural, al ser colocado, lo ideal es que vaya posterior y hacia arriba, bien pegado a la parrilla costal. Esta es la colocación ideal en neumotórax. Ahora, no pasa nada si es que se va hacia el corazón, acá está el corazón, y después en la radiografía le ven el tubo diciéndole hola al corazón, ¿sí? No pasa nada, pero no es lo ideal, le va a doler, le va a molestar al paciente. ¿Qué pasa si se fue a drenar la yugular? No pasa nada tampoco, ¿sí? Le va a molestar al paciente cantidad de tubo, de plástico duro adentro, pero no está tampoco mal. Si funciona, si hace su trabajo, si drena, se deja. Ahora, ¿qué pasa
si al colocar el tubo de drenaje pleural, porque quiere ocurrir algunas veces, dependiendo de la suerte de cada uno, colocan y se acoda el tubo de drenaje pleural. Ese tubo de drenaje pleural no funciona, ni por más que funcionó un chiquitito. ¿En qué sentido? Dijimos, bueno, no dijimos. Cuando colocamos el tubo de drenaje pleural, para saber que realmente esté en buena posición, aparte de la radiografía, tiene que burbujear el agua. Burbujeó el agua, mi tubo de drenaje pleural está bien. Ahí procedo a fijar el tubo de drenaje pleural a la piel. La segunda prueba que tengo que hacer es mirar el agua. El agua tiene que subir y tiene que bajar en cada respiración del paciente. Eso se llama oscilación. Entonces, a la colocación del tubo, el tubo tiene que burbujear y el tubo tiene que oscilar. Y aparte de eso, el tubo tiene que estar bien en la radiografía de tórax. 3 formas de saber si el tubo de drenaje pleural está bien. ¿Estamos? Ahora, yo coloqué mi tubo. Cuando yo metí el primer centímetro adentro de la pleura, el tubo tiene unas fenestras, unos agujeritos. Cuando yo metí el tubo, ahí sí o sí iba nomás luego a burbujear porque drenó la primera cantidad de aire. Entonces ese fue el momento que burbujeó y yo dije, anduvo el tubo. Ahora, yo pude colocar todo y ahí viene TAS y se acoda de mí el tubo. Entonces, al terminar el procedimiento, yo miro, no oscila el tubo. Tengo la posibilidad de que haya ocurrido esto o que yo sea tan buena en la mano que al colocar el tubo drenó todo el aire que burbujeó, el pulmón ya se expandió, ya está acá alrededor otra vez de la costilla, entonces ya no oscila porque ya está todo expandido, ya no hay diferencia de presión. Entonces, ¿yo qué digo? No, que se va a acodar. Ya drenó nomás todo el aire. Entonces, la tercera forma de saber que está bien mi tubo es con la radiografía. Muy bien. Entonces, considerar que está mal posicionado el drenaje si no oscila, si no burbujea. Si no oscila, si no burbujea, pero en la radiografía el tubo está bien colocado, no está acodado, considerar que el drenaje está cerrado. ¿Qué quiere decir eso? El licenciado se fue, pinzó el tubo y nunca despinzó. Entonces, el paciente respira, no viene el aire, no oscila, tampoco burbujea. Si visto que está bien por la radiografía, no está cerrado el tubo, no oscila, no burbujea, o al contrario, empieza a burbujear demasiado y el paciente empieza a tener enfisema subcutáneo, se empieza a hacer Michelincito, quiere decir que una fenestra no está en la pleura, sino que está en el tejido celular subcutáneo. ¿Cómo ocurre eso? El tubo de drenaje pleural tiene aproximadamente 5 fenestras. Voy a poner acá. ¿Sí? Fenestra 1, fenestra 2, fenestra 3, 4 y 5. Después tiene unos 10 centímetros más de longitud. Ustedes lo que tienen que hacer es, desde la última fenestra, contar 4 dedos, que corresponde a 2, 4, 6, 8 centímetros en mi mano. Acá, 8 centímetros. Hasta acá, hasta donde me dio mis 8 centímetros. Hasta ahí yo tengo que meter adentro del tórax del paciente. La piel se tiene que quedar ahí. Es la única forma de estar seguro de que las 5 fenestras estén en el espacio pleural. Porque si yo dejo una fenestra afuera, acá, entonces el paciente va a respirar
va a venir a la pleura, va a venir al tubo de drenaje y en vez de que pase todo, va a quedar un poco en el subcutáneo y va a empezar a hacer el paciente enfisema subcutáneo. Va a tener un neumotórax todavía, nunca se va a solucionar el neumotórax, va a tener también enfisema subcutáneo y el tubo no va a oscilar y va a burbujear siempre, ¿sí? Entonces pensar en que puede haber una fenestra afuera. ¿Qué se hace si la fenestra está afuera? ¿Le meto nomás el tubo un poquitito más o retiro todo y coloco otro tubo? Quitan todo. ¿Por qué? Porque ese centímetro de fenestra que quedó afuera, yo no puedo empujar porque el tubo está fijado a la piel. Entonces, un centímetro que está fuera de la piel, yo no puedo meter en el tejido celular subcutáneo porque ya está contaminado. O si no, le voy a dar una celulitis al paciente. Y grave todavía, porque en el tórax le voy a hacer la celulitis. ¿Estamos? Entonces, se retira todo el tubo y se coloca un nuevo tubo. ¿Puedo utilizar la misma incisión? Sí. No hace falta cerrar porque yo voy a retirar el tubo y ya voy a colocar otro tubo. No hay ningún problema. Si el tubo en algún momento, como el de hace rato les mostré, se acodó, ¿cómo soluciono? Le mando aire para que se ponga rectito él solo o retiro y coloco otro tubo. Retiro y coloco otro tubo. La única forma de que se puedan salvar de una nueva colocación de tubo de drenaje pleural es que hayan metido tanto el tubo adentro que la fenestra, acá está, la primera fenestra, la segunda fenestra, la tercera fenestra, la cuarta fenestra, la quinta fenestra y todo esto de tubo esté todavía adentro del paciente, ¿sí? Todo esto sobre. Ahí sí pueden retirar el tubo, estirar el tubo 1 o 2 centímetros, que él solito se va a reacomodar. Se dobló porque chocó con la costilla. Entonces, al retirarle estos centímetros a más, entonces empieza otra vez a quedarse bien. Ahí vuelven a suturar y se van a hacer una nueva radiografía y rezan. ¿Para qué? Para que ya no esté más acodado. Viene otra vez acodado, no hay caso. Retiran el tubo de drenaje pleural y colocan un nuevo tubo de drenaje pleural. ¿Estamos? ¿Sí? E se dobrar só na pontinha e continuar 3 por aqui? Va a funcionar. Va a oscilar y va a burbujear. Eu não preciso dobrar. Y ahí no hace falta. Porque estamos hablando si no burbujea, si no oscila o si no oscila, si burbujea solo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra vez. Yo miro, no hay burbujeo o no hay oscilación. Hay la posibilidad de que en vez de ponerle 500 ml de suero, le hayan puesto solamente 100. Entonces el agua no llegó luego a la columna, se quedó por debajo de la columna. Entonces no va luego a burbujear, no va luego a oscilar, ¿sí? Y el paciente va a hacer neumotórax y el paciente va a hacer enfisema subcutáneo o sí o sí. ¿Preguntas? No. Después tenemos la posibilidad de que todo esté bien, de que esté bien posicionado, de que no esté cerrado, de que estoy seguro que la fenestra está adentro porque le metí luego allá hasta el cuello el tubo de drenaje pleural. Le miro y el agua está hasta los 500 ml, le cubre los 2 centímetros para hacer la columna de aire. Y ya pasó 1-2 horas de colocar el tubo de drenaje pleural y el tubo sigue burbujeando. Burbujea, 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 burbujea. El paciente respira, durutut, durutut, dice el agua. Respira, durutut, durutut, otra vez. Algo está mal. Probablemente la presión del pulmón está siendo mayor a la del tubo de drenaje pleural. Entonces,
el paciente probablemente tenga una fístula, o sea, pulmón o bronquio, tiene una lesión parenquimatosa en donde pierde aire a más de la capacidad de recepción del tubo de drenaje pleural. En ese caso, el tratamiento es colocar un segundo tubo de drenaje pleural al paciente. O de lo contrario, para no colocar un segundo tubo de drenaje pleural, colocamos un tubo en aspiración continua. Pero para eso necesitamos 3 tubos de drenaje pleural. ¿Cómo es el sistema de aspiración continua? Uno de los tubos va a estar conectado al vacuum. El vacuum es lo que está al lado del oxígeno en la pared, ¿sí? Que es un aspirador constante. Ustedes conectan eso, prenden y aspira. Lo que sea que ustedes conectan, aspira, aspira, aspira. Aspira la secreción traqueal del paciente, aspira la orina, aspira sangre, aspira en este caso aire. Entonces sería más o menos así. El tubo conectado al paciente, por aquí llega el aire, en este caso dice drenaje líquido, pero no importa, llega el aire. Como no es suficiente, el paciente queda todavía un poco de aire adentro de la pleura, porque es más grande el aire que pierde, la presión de aire que pierde, de la presión que puede regular el tubo colector de drenaje pleural. Entonces se le pone un segundo tubo. Este segundo tubo no hace función, solamente es un intercomunicador. A este le cargo la misma cantidad de líquido del tubo que va por el paciente. A este segundo tubo le conecto el tercer tubo, que sí ya tiene que tener unos, que tiene que estar